Muy bien, entonces, tras esta victoria en el combate de 2 de mayo, se va a dar paso a una serie de reformas económicas por el ministro Manuel Pardo y Lavalle. ¿Por qué se toma una serie de medidas económicas tras el conflicto contra España? Bueno, es sencillo. Todas las guerras son costosas. Y esta guerra nos costó más de la cuenta porque recordemos que se estaba despilfarrando ya los ingresos del guano. Entonces hay un endeudamiento. ¿Con quién? Con los consignatarios porque nos pagaron por adelantado. Segundo, hay un endeudamiento externo. Ya sabes quién es el principal, ¿no? Acreedor, que es Inglaterra. Tercero, hay un endeudamiento interno también. Entonces, ese dinero faltante tiene que salir o tiene que recuperarse desde algún lado. Y ya desde el guano estábamos tomando demasiado dinero. Entonces, se aplica, ¿no? Tras los gastos provocados o producidos, ¿no? De la guerra contra España, se compró armamento nuevo, ¿no? Se compraron buques también. Y además de los impuestos que se van o nuevos impuestos que se van a generar, ¿no? Impuestos a la propiedad, a la industria, al trabajo, a las rentas, a las exportaciones. Entonces se suman nuevos impuestos a lo que le mencionaba, pero también regresamos, ¿no? A un viejo impuesto ya conocido desde la época colonial. Este impuesto colonial que se conocía como el tributo indígena, luego fue rebautizado, ¿verdad? Lo recordamos muy bien. Tras las guerras de independencia se le cambió de nombre, pero sigue siendo el mismo impuesto, con el nombre de la contribución indígena. Entonces, este impuesto no va a ser bien tomado por la gran masa indígena, ¿no? Genera, por ejemplo, protestas y hasta ese momento, hasta el año 65 aproximadamente, 66, la figura de Mariano Ignacio Prado era la figura de un dictador, pero luego tú necesitas algo más para poder quedarte en el poder. Y es por eso que se promulga la Constitución de 1867, una constitución de corte o de tipo liberal, en donde se hacía una serie de medidas, se bajaba la edad mínima para ser diputado, ¿no? Se elimina, por ejemplo, la pena de muerte y diferentes figuras más. Producto de esta contribución indígena se produce la llamada rebelión de Túpac Amaru III, que es el nombre de Juan Bustamante. No, no es que sea pariente ni nada por el estilo de Túpac Amaru, sino que es un militar indianista, lo que posteriormente se conocerá como la figura de indigenistas, ¿no? Que viendo el maltrato sufrido por los indígenas en esta época, decide levantarse en armas en Huancané, Puno, en 1867, pero su rebelión va a ser sofocada, su rebelión va a ser, digamos, rápidamente develada, ¿no? Por las tropas del gobierno. Pero este tipo de rebelión lo único que hacen es, digamos, acentar, ¿no? Acentuar todavía más el descontento popular y tras ello se produce por un lado la rebelión de Pedro Díez Canseco, sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Pedro Díez Canseco ha estado en todos los gobiernos de este pequeño periodo, en Arequipa, y de otro militar que es José Balta en la zona de Trujillo y Chiclayo. Pero obviamente Mariano Ignacio Prado no va a querer irse sin pelear, y lo intenta en realidad. Intenta, por ejemplo, derrotar a Pedro Díez Canseco, pero es derrotado. A pesar de que manda tropas a Arequipa, Mariano Ignacio Prado es derrotado, ¿no? Y viendo también el fracaso frente a José Balta, lo que él decide, ¿no? Es dimitir. Digamos que es la salida más honrosa que pudo haber tomado. No permite que lo saquen del poder, sino que él mismo dimite del cargo. Dimite para el 5 de enero de 1868.
Entonces, ya te imaginarás o ya tendrás una idea, ¿no? Una pequeña intuición sobre quién va a tomar el poder provisoriamente, ¿no? Una vez más. Hablamos pues de Pedro Díez Canseco. Pedro Díez Canseco una vez más asume el poder provisoriamente o previsionalmente y una de sus medidas en su breve, ¿no?, gobierno es contratar a este norteamericano, Henry Meigs, para la construcción del ferrocarril Mollendo-Arequipa. Henry Meigs, conocido, ¿no?, negativamente como el Pizarro yanqui o el Pizarro norteamericano, fue una figura muy criticada, sobre todo porque con sus construcciones y grandes gastos se terminó de despilfarrar el dinero de los ingresos del guano. Por último, se convoca a elecciones, ¿no?, y quien había obtenido una gran popularidad para estas épocas era José Balta. Y en las elecciones va a triunfar José Balta, que va a gobernar de 1868 a 1872, pero que lamentablemente va a terminar de una manera muy crítica y muy complicada, o al menos para él. Una de las primeras medidas que toma Balta es la aplicación del contrato Dreyfus, ¿no?, que es un contrato firmado por el ministro de Hacienda, nuevo ministro de Hacienda, claro está, Nicolás de Piérola, y la Casa Dreyfus y Hermanos, que es una casa de capitales judíos y franceses. ¿Cuál es la intención de firmar un nuevo contrato y acabar con los consignatarios? Evidentemente busca acabar con el monopolio de los consignatarios, donde muchos diputados o congresistas peruanos tenían negocios, ¿no? Se busca construir obras públicas y también hay un proyecto para pagar la deuda externa. Entonces se compromete la Casa Dreyfus a pagar parte de la deuda externa o a pagarla en su totalidad, ¿no?, hasta 5 millones, decía, y a entregar también dinero para las obras. Se produce también este proceso de construcción de ferrocarriles a cargo de Henry Meigs, ¿no?, las rutas de Arequipa a Puno, Chimbote Huaraz, Hilo Moquegua, Salaverry Trujillo, Juliaca Cusco o Paita Piura. ¿Tenía una finalidad? Sí. Buscaba, por ejemplo, conectar los centros de extracción con los centros de embarque, que en términos de infraestructura es genial, ¿no? El problema era que era demasiado costoso. Otro punto es que los ferrocarriles eran símbolos o sinónimos de progreso y desarrollo. Entonces, muchos de los ingresos del guano van a parar aquí. Claro que son obras, pues, ¿no?, monumentales, pero es demasiado el dinero el que se invirtió en obras que finalmente terminaron quedando pues en el olvido, ¿no?, o en todo caso perdieron la magnitud y el alcance que tuvieron inicialmente. Vamos a ver entonces un poco las obras públicas y ver también qué es lo que sucede en el último trayecto del gobierno de José Balta. Dentro de las obras públicas está la construcción del Hospital 2 de Mayo, está la construcción también del Parque y Palacio de la Exposición, hoy lo que es hoy día el Museo de Arte de Lima. Se inicia también el derrumbe de las murallas de Lima y la construcción del puente Balta, que de repente para ustedes la construcción de un puente no tiene mayor significado. Sin embargo, los puentes que teníamos eran de origen colonial, o puentes de madera o puentes de piedra. Estos son los primeros puentes que empiezan a hacerse ya de construcciones netamente metálicas. Y en ese trayecto hay dos eventos importantes. El nacimiento del Partido Civil, que busca hacerle frente al militarismo,
que es una plutocracia burguesa comercial. Muchos de ellos se hicieron ricos o más ricos todavía con la venta del guano. Su principal figura fue el ex ministro de Hacienda, Manuel Pardo y Lavalle. Buscan fortalecer las instituciones civiles en comparación de los militares, buscan educar a las masas populares y buscan también descentralizar la administración pública. Es un contrapeso, en todo caso, al militarismo. Y es por eso que quienes se vieron amenazados tras las elecciones convocadas por José Balta, resulta ganador, ¿no?, Manuel Pardo y Lavalle. Digamos que estas campañas electorales, con la presencia de los civilistas, adquieren otro nivel, ya digamos niveles mucho más modernos como los de ahora, ¿no? Porque cuando hacen una campaña electoral, hacen una campaña millonaria, de gastos millonarios en publicidad. Y en esta época ya empieza a hacerse este tipo de publicidad. Entonces, producto de la victoria electoral de Pardo y Lavalle, se produce la rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Toman prisionero a José Balta, luego va a ser fusilado, pero en represalia el pueblo termina asesinando a estos hermanos. Y tras su muerte se produce el ingreso de Manuel Pardo y Lavalle a Lima, convirtiéndose en el primer presidente civilista del Perú. Y ya con ello cerraríamos el primer militarismo y daríamos inicio al primer civilismo. Gracias.